ventriculares. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, ¿no es cierto? El primer ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? Pues estas de acá, pues chicos. ¿Listo? Primer ruido cardíaco, se cierran estas de acá y se produce el primer ruido cardíaco. Entonces, esta de acá es verdadero. ¿Listo? El segundo ruido cardíaco es por el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, pues no. Se cierran ahora, ¿cuáles? Las de acá. Claro, ¿no es cierto? Listo. La frecuencia cardíaca es el número de ciclos cardíacos por unidad de tiempo. Pues claro, chicos, todo lo que hemos visto hasta ahora en el ciclo cardíaco, ¿ok? Lo que representa es un latido, ¿ok? Un latido va a ser un ciclo cardíaco completo. ¿Y qué es la frecuencia cardíaca? Bueno, la frecuencia cardíaca es cuántos latidos hay en una unidad de tiempo. Digamos que un minuto. ¿Cuántos latidos subieron en un minuto? Es lo mismo que decir cuántos ciclos cardíacos subieron en ese minuto. Eso es lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, esto de acá también, súper verdadero. Listo. Pero ahora entramos aquí en un problema. Tercer ruido, cuarto ruido, eso no estaba en el dibujo que les hice y en todo lo que les hablé. Bueno, vamos ahorita a explicar qué son esto del tercer y cuarto ruido. Primero que nada, el tercer ruido. Hay ocasiones, y bueno, les quería mostrar esta imagen de acá, ¿ok? Que es la representación del primer ruido, antes de pasar a estos dos. El primer ruido, como les comentaba, es del cierre de las válvulas auriculoventriculares. El corazón se contrae y quiere enviar la sangre a todos lados. Para que no se regrese la aurícula, pues la válvula mitral y la válvula tricúspide piden que la sangre se regrese, ¿ok? De esta forma. Por otro lado, tenemos a las válvulas sigmoideas que impiden que la sangre regrese. ¿Listo? Podemos ver aquí, la sangre se quiere regresar, pero las válvulas lo detienen. ¿Listo? Eso es lo que hemos hablado hasta ahorita. Pero estos ruidos es algo que todavía no hemos mencionado, entonces tenemos que explicarlos un poquito. Y luego vamos a ver cómo es que esto se entiende. El tercer ruido, primero que nada, se va a explicar, o bueno, en ocasiones, en momentos donde por algún motivo tienen mucha sangre, ¿ok? En cualquier momento donde la aurícula tenga mucha sangre, situaciones patológicas, al entregarle la sangre al ventrículo, producir como un chorro de sangre que emitirá un sonido. En primer lugar, porque la sangre toca rápidamente la cavidad ventricular, y en segundo, porque el anillo valvular por el cual la sangre está fluyendo va a vibrar por la turbulencia. ¿Ok? Vamos a dibujarlo para que no quede en el aire todo lo que he mencionado. Tenemos una aurícula que está grandota, digamos porque tiene mucha sangre. ¿Ok? Y aquí tenemos la cavidad ventricular. ¿Listo? Nuestra aurícula tiene mucha sangre. Entonces, cuando le dé el paso al ventrículo, aurícula, aurícula, mándame la sangre que tiene muchísima sangre, va a comenzar a mandarla con mucha fuerza. Y el choque de este chorro de sangre va a producir un sonido. ¿Listo? El sonido es el tercer ruido. ¿Listo? Entonces, quedamos en esto. Primero que nada, una aurícula que tiene mucha sangre que le envía un chorrazo de sangre a la cavidad ventricular y produce un ruido. Ese es el primer componente o la primera causa de ese ruido. La otra causa es que, bueno, las válvulas, ¿listo? Que están en esta etapa de transición, como están frente a un volumen de sangre que viaja muy rápido, ¿ok? Lo que va a hacer es que el anillo valvular donde ésta se sostiene, ¿cómo es esto? Esta es tu válvula, ¿listo? Y alrededor está sostenida por un anillo fibroso.
ese anillo fibroso, cuando esté en contacto con este chorro de sangre que sale rapidísimo, va a comenzar a vibrar. ¿Listo? Y esta vibración también va a contribuir al tercer ruido. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que en su mayoría, el tercer ruido es por un problema en las aurículas. ¿Ok? Que la aurícula estaba muy, muy llena, que el anillo valvular que estaba justamente en la aurícula comienza a vibrar, pero es un problema en las aurículas. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver en qué momentos donde se escucha el tercer ruido, porque eso también es importante. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un pequeño dibujito de dónde se escucha el primer ruido. Por otro lado, tenemos al cuarto ruido. ¿Ok? Este ocurre por una cosa completamente diferente. ¿Ok? Este será el resultado no de una aurícula súper llena, no. Va a ser el resultado de un ventrículo duro, fibroso, hipertrofiado, al que no le gusta recibir sangre. ¿Ok? Y cuando lo hace máximamente, cuando la aurícula le envía toda la sangre que tiene, las fibras, ¿ok?, que están duras en esta cavidad ventricular, se contraen para tratar de soportar esta carga de sangre que no pueden porque está fibroso, y al hacer esto, producen un ruido. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Dibujémoslo. ¿Listo? Vamos a hacer una línea acá divisoria. En este caso, la aurícula está normal. ¿Listo? El problema es el ventrículo. ¿Cómo es esto? Tenemos un ventrículo todo duro, que está todo hipertrofiado, que está fibroso por diferentes patologías. ¿Ok? Listo. Comparen los dos ventrículos. Comparen las dos aurículas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la aurícula le envíe la sangre a este ventrículo, lo puede hacer normalmente, ¿eh? No es necesario que sea como un chorro de sangre como en el tercer ruido. Cuando la aurícula, en el cuarto ruido, le envía la sangre a este ventrículo fibroso, ¿ok? Y trate de estirarlo, porque ustedes saben que la sangre va a ocupar un volumen, ¿no es cierto? Y este volumen va a estirar esta cavidad ventricular, pero como esta cavidad ventricular está rígida, no le gusta que la estiren, y al estirarla a la fuerza por este llenado de la aurícula, va a vibrar y va a producir un sonido. ¿Listo? Y este sonido es el cuarto ruido cardíaco. Otra forma de poder verlo es que el problema del cuarto ruido está en los ventrículos. ¿Listo? ¿Tenemos clara esta parte? ¿Estamos claros hasta acá de qué es el tercer ruido, qué es el cuarto ruido? ¿Algo que quieran que repitan? Esta parte es muy importante, chicos. ¿Listo? ¿Todo claro? Si no tienen que ir juntos necesariamente, ¿cómo distingo el uno del otro? Ya, ok, justo ahorita vamos a, o sea, puede haber cuartos, sí, por supuesto. Ahorita vamos a ver esa parte. Justo eso era lo que quería que llegara. ¿El tercer ruido es patológico? Buena pregunta. Depende de la persona a la cual se lo estés ocultando, ¿ok? Suele pasar que en pacientes adolescentes, o bueno, niños adolescentes, que son bastante delgados, se puede escuchar un tercer ruido, pero no porque tengan este proceso patológico, ¿no es cierto?, de una aurícula súper llena de sangre, sino que, bueno, normalmente la aurícula le envía la sangre en pacientes jóvenes, le envía la sangre al ventrículo con fuerza y va a imitar este chorro, ¿ok? En un paciente que es delgado, que es adolescente, se podría escuchar un tercer ruido si es que es un paciente adolescente y delgado, como les digo, ¿no es cierto? Entonces, si les preguntan, ¿el tercer ruido siempre es patológico? No necesariamente. Hay ciertas poblaciones en las cuales puede ser normal. Y si les preguntan, ¿el cuarto ruido siempre es patológico? Sí, siempre es patológico. Ok, vamos a ponerlo acá. Siempre patológico. ¿Ok? También nos preguntan acá. No tiene que ir juntos necesariamente. ¿Cómo diferencio o distingo uno del otro? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo distinguir el R3 del R4 si suenan igualito? ¿Ok?
Y, o sea, ¿puede haber cuarto ruido sin el tercero? Por supuesto. Hay patologías en las cuales tienen solo tercer ruido, hay patologías en las cuales tienen cuarto ruido solamente, y hay patologías que tienen tercer y cuarto ruido, y esto se conoce como ritmo de galope, que ya lo vamos a estudiar, ¿ok? Y hay situaciones en las cuales el R3 y el R4 se juntan y comienzan a formar lo que es el ritmo de galope de suma, y esas son cosas que no se preocupen, que no tienen que saber ahorita, ¿ok? No se preocupen. Si solo hay cuarto, se llamaría tercero, o cuarto tercero, ya, es una muy buena pregunta. Y ahorita vamos a saber cómo diferenciar el uno del otro, que es a lo que quería llegar. Primero que nada, quiero que entiendan cuál es el origen de estos ruidos, ¿ok? Y ahora vamos a explicar cómo diferenciar el uno del otro, ¿ok? Y vamos a recordar lo que hemos visto del ciclo cardíaco, pero de forma mucho más resumida, ¿ok? Si nosotros fuéramos a el ciclo cardíaco, vamos a resumirlo de esta forma, ¿ok? Tenemos un periodo de qué cosa? De eyección. ¿No es cierto? Un periodo de eyección. Se eyectaba toda la sangre y luego teníamos un periodo de llenado, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos hablado. ¿Listo? Eso era lo que habíamos hablado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Cuando empieza el periodo de eyección, digamos que este es el inicio, ¿no es cierto? Inicio del periodo de eyección y esto es el inicio del periodo de llenado. Por favor, muy atentos a esta parte. ¿Listo? Cuando empezábamos la parte de eyección, antes que había un periodo de qué cosa? De contracción isovolumétrica, ¿no es cierto? Entonces, una forma de verlo es decir que la contracción isovolumétrica, vamos a ponerla acá, la contracción isovolumétrica es el primer paso para luego llegar a lo que es la eyección. ¿No es cierto? Otra forma de verlo es que el principio de la eyección es la contracción isovolumétrica. ¿Cómo inicia la eyección? Pues inicia la eyección primero con una contracción isovolumétrica. Entonces vamos a poner en este punto de acá que hemos resaltado que el inicio de la eyección es la contracción isovolumétrica. ¿Listo? ¿Y cuál era la característica? ¿Qué hallazgo semiológico importante encontrábamos en la contracción isovolumétrica? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con este número. ¿Se acuerdan? ¿Qué encontramos en la contracción isovolumétrica? El primer ruido cardíaco. Exactamente. ¿No es cierto? Aquí me lo ponen. Primer ruido. Entonces, ¿a qué cosa quiero llegar con todo este laberinto? ¿Ok? Que para poder llegar al periodo de eyección, tenemos que pasar por la contracción isovolumétrica, que es lo mismo decir que es el primer ruido. Entonces, antes de la eyección o al inicio de la eyección, tenemos el primer ruido cardíaco. ¿No es cierto? Listo, entonces acá vamos a poner que al principio de la eyección tenemos al primer ruido cardíaco. Listo. El ventrículo expulsaba la sangre, la mandaba por todo el resto del cuerpo. Listo. Se quedaba sin sangre el ventrículo y ahora pasaba una etapa de qué cosa? De relajación isovolumétrica, ¿no es cierto? Y es en la relajación isovolumétrica donde encontrábamos qué cosas, ¿se acuerdan? Si en la contracción isovolumétrica encontrábamos el primer ruido, en la relajación isovolumétrica encontramos, exactamente como me ponen por el chat, el segundo ruido, ¿no es cierto? Segundo ruido. Genial. Y para que pueda darse la relajación, y por lo tanto etapa de llenado, el primer paso es que haya la relajación isovolumétrica. Y segundo paso, o bueno, es que es el periodo de llenado, ¿no es cierto? Pero durante el periodo de relajación isovolumétrica encontramos el segundo ruido. Entonces vamos a poner acá, el periodo de llenado se inicia con el segundo ruido.
¿Se entiende esta parte o volvemos a explicarlo rapidito? ¿Se entendió esta parte? Ya, genial. Entonces, ¿ahora qué tiene que ver todo esto con lo que son las aurículas y los ventrículos? Y el primer y segundo ruido, y el tercer y cuarto que también hemos mencionado. Bueno, ya tenemos en este gráfico hasta ahorita el primer ruido, ¿no es cierto? Y el segundo ruido. Genial. ¿Qué necesitamos ahora? Agregarle el tercer y el cuarto ruido. ¿Qué habíamos mencionado en el tercer ruido? ¿Alguien le gustaría explicarme con sus propias palabras qué es lo que hemos descrito acá? ¿Alguien quiere decirme qué entendió de la producción del tercer ruido? ¿Cómo lo si alguien les pregunta, oye, ¿y por qué se produce el tercer ruido? ¿Qué dirían ustedes? Ya, ok, lo volvemos a repetir, no pasa nada. El tercer ruido se originaba por una aurícula que estaba muy llena de sangre y que le enviaba la sangre como un chorro hacia el ventrículo. El choque de este chorro contra la cavidad ventricular producía un ruido, ¿ok? Y ese ruido lo denominábamos tercer ruido cardíaco. Ahora les pregunto yo, ¿en qué momento del ciclo cardíaco creen que va a sonar ese ruido? Bueno, les respondo. ¿Cómo es la representación de un llenado ventricular inadecuado, ¿ok? Por un problema en las aurículas, ¿no es cierto? Este ruido se va a ocultar justo después del segundo ruido, ¿ok? ¿Cómo es esto? ¿Por qué después del segundo ruido? Bueno, el segundo ruido, lo que representaba el segundo ruido, era el cierre de las válvulas sigmoideas. Era la apertura, la iniciación del tiempo de llenado. ¿Y qué pasaba en el tiempo de llenado? Bueno, que las aurículas le enviaban sangre a los ventrículos. Y es ese el origen de nuestro problema. ¿Ok? ¿En qué momento del ciclo cardíaco estas aurículas súper llenas de sangre le van a enviar la sangre en chorro al ventrículo? Pues al inicio del periodo de llenado. Entonces vamos a ponerlo aquí. Este es el R3. ¿Listo? Por otra parte, el, el cuarto ruido era producto de que un ventrículo fibroso, de que un ventrículo duro, no le guste recibir sangre y que cuando lo hacía, vibraba. Y cuando vibraba, producía el cuarto ruido cardíaco. ¿Ok? ¿En qué momento este ventrículo fibroso se llena máximamente? Bueno, se llena máximamente cuando estas aurículas se terminan de contraer por completo. ¿Listo? ¿Y en qué momento del ciclo cardíaco se terminaban de contraer por completo? Bueno, se terminaban de contraer por completo al final, ¿ok? Al final del periodo de llenado. ¿Listo? Al final del periodo de llenado. Este es el R4. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Lo volvemos a repetir? Listo. Entonces, un resumen rapidito. ¿Listo? El tercer ruido. Vamos a hacerlo súper simple. El tercer ruido. ¿Qué pasa con el tercer ruido? Que bueno, tenemos una aurícula que está desesperada por mandarle sangre al ventrículo. Está súper, 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 súper llena de sangre y quiere enviarle la sangre al ventrículo. ¿Qué pasa? Que ni bien empieza el periodo de llenado, listo, ni bien empieza el periodo de llenado, le manda el chorrazo de sangre. Dios mío, amigos, le manda el chorrazo de sangre al ventrículo. ¿Listo? Entonces, ni bien empieza el periodo de llenado, pum, le manda el chorro de sangre y emite el tercer ruido. ¿Listo? El cuarto ruido no es por esta patología.
El cuarto ruido lo que hace es que hay un ventrículo que está fibroso y que no le gusta recibir sangre. Y si no le gusta recibir sangre, ¿en qué momento va a ser el peor para este ventrículo? Bueno, va a ser en el momento en el cual las aurículas se contraigan máximamente, ¿ok? Se contraigan máximamente, porque es ahí donde va a tener una mayor cantidad de volumen. Y yo les pregunto, ¿en qué momento las aurículas se contraen máximamente? Pues justo antes del periodo de eyección, ¿ok? Y es justo antes del periodo de eyección donde va a aparecer este cuarto ruido. ¿Listo? Entonces, pongámoslo en la parte de acá, miren. Habíamos hablado de esto. Llenado pasivo, llenado activo, contracción isovolumétrica, periodo de eyección, relajación isovolumétrica, llenado pasivo. ¿Listo? Regresamos al principio. Llenado pasivo. Aquí es donde se va a producir el tercer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque las aurículas que están súper llenas de sangre, ni bien tengan la oportunidad de poder enviarle esta cantidad enorme de volumen al ventrículo, lo van a hacer. Y lo van a hacer en forma de chorrazo. Y es este chorrazo el que va a producir un sonido. Y es este sonido de chorrazo el que va a ser conocido como tercer ruido. ¿Ok? ¿En qué momento apareció esto? Bueno, en el primer momento en que las aurículas tuvieron la oportunidad de poderle enviar la sangre a los ventrículos. ¿Cómo se llama este momento? Llenado pasivo. ¿Listo? El cuarto ruido, por otro lado, va a producirse aquí en el llenado activo. ¿Por qué? Porque es este momento en el cual las aurículas se quedan sin sangre. ¿Por qué se quedaron sin sangre? Porque se apretaron, se contrajeron máximamente para poder enviarla hasta la última gota de sangre hacia el ventrículo. Y si este ventrículo estaba fibroso, si este ventrículo estaba duro y no le gustaba recibir sangre, pues es ese el momento en el cual va a vibrar con mayor intensidad y va a producirte el cuarto ruido cardíaco. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve esto en nuestro gráfico que hemos hecho? ¿Ok? ¿Cómo se ve esto en nuestro gráfico? Al principio, este periodo de llenado es la representación de la contracción, perdón, déjame borrarlo, voy a ponerlo acá. Es lo que representa el llenado pasivo. ¿Ok? Y esta acá es lo que representa el llenado activo. ¿Listo? Entonces dejémoslo así. ¿Se quedó más claro en esta parte? Ya, genial. Entonces ahora sí tenemos estos dos ruidos. Entonces la pregunta era, ¿cómo es que diferenciamos el tercer ruido? O sea, que si yo escucho uno, ese es tercero, y si escucho dos, ya, tercero y cuarto. Ya, no. Lo que sucede es que ahora que hemos aprendido esto, sabemos cómo identificar cuál es tercero y cuál es cuarto. ¿Cómo es esto, Nicolás? Bueno, si escuchamos un ruido justo antes del primer ruido, ese es cuarto ruido. Y si escuchamos un ruido justo después del segundo ruido, este es tercer ruido. ¿Listo? En el mundo real va a ser un poco complicado al inicio que logren identificar cuál es tercero, cuál es cuarto, solo van a escuchar un ruidito extra, pero para cuestiones del examen es importante que sepan las dos cosas que tienen en pantalla, tanto como la fisiopatología, ¿ok? Como el momento en el cual aparece cada uno. Entonces, si quieren anotar algo para que se lleven para el examen, va a ser primero que nada que el tercer ruido va a ser producido por un problema auricular. Llámalo vibración del anillo, llámalo aurícula muy llena. ¿Listo? Y que el cuarto ruido no tiene nada que ver con las aurículas. El cuarto ruido va a ser producido por un problema ventricular. Llámalo ventrículo fibroso, llámalo ventrículo hipertrofiado, sea lo que sea. Otra cosa que tienes que saber, ¿cuándo aparece el tercer ruido?
El tercer ruido aparece justo después del segundo ruido. ¿Y cuándo aparece el cuarto ruido? Aparece justo antes del primer ruido cardíaco. ¿Listo? Entonces, así es como lo identificas en una pregunta de examen. ¿Clara esta parte de acá? Listo, genial. Esta parte necesito que la tengan grabada en su cabeza porque le va a servir para ahora y para el resto de su vida. Son cosas que mucha gente no entiende, pero esta es la razón por la cual es la que están viendo en pantalla dibujada. Entonces, bueno, regresando a la pregunta. El tercer ruido es por la vibración ventricular. ¿Verdadero o falso? Claro, ¿cierto? Falso. El tercer ruido es por qué cosa? El tercer ruido es por un problema auricular. Esta de aquí es falsa. Listo. Leamos la siguiente. El cuarto ruido se atribuye a las vibraciones generadas por la contracción de los ventrículos al final de la sístole. Esto es cierto. ¿Cómo es esto cierto? Porque cuando la sangre le llega a este ventrículo que está todo duro, este ventrículo se va a poner tenso, porque es un ventrículo que está fibroso, ¿ok? Es un ventrículo que está fibroso, ¿ok? Entonces sí, puede haber una leve contracción, pero bueno. ¿Listo? ¿Clara esta parte de acá? ¿Y cuándo es que está pasando? Justamente al final de la diástole, al final del periodo de llenado, que es lo mismo, esto puede ser aquí, diástole, y este puede ser sístole, que es lo mismo, ¿no es cierto? Ya. ¿Se entendió esta pregunta, Clara? ¿Algo que lean y quieran que volvamos a repetir? Ups. Ya. Genial. Entonces pasamos por esta parte de acá. Listo. Sigamos. Cualquier cosa pueden repetir. Pueden decirme que repita. Ya. Entonces esta pregunta ya debe ser súper fácil para ustedes, ¿cierto? Ya. ¿Cuál describe mejor la presencia de un tercer ruido cardíaco? Esta se la dejo a ustedes. Traten de hacerlo ustedes, porque esto le puede venir en el examen. Esta me vino a mí, creo, de hecho, si no me equivoco. Ya, me ponen aquí la A y la D. Ok, le voy a decir por qué no es la A. La A suena, tiene mucho sentido. Es producto por las vibraciones que se generan al comienzo del llenado auricular. Solo que hay un problema. No es auricular. ¿Llenado qué cosa? ¿Se acuerdan qué tipo de llenado es? Llenado ventricular. Retrocedamos, claro. Mira, aquí está la aurícula súper llena de sangre que le envía la sangre hacia el ventrículo. Entonces, ¿es llenado auricular? No, es llenado ventricular. Entonces, por esta palabrita es que esta respuesta está mal. Listo. El tercer ruido se ausculta antes del tercer ruido. Retrocedamos. El tercer ruido se ausculta antes del primer ruido. No. ¿Cuál es el que se ausculta antes del tercer ruido? ¿Cuál se oculta antes del primer ruido, perdón? El cuarto. Exacto, ¿no es cierto? El cuarto es el que se oculta antes del primer ruido. Entonces, se oculta después del primer ruido. Este se lo he inventado, creo, ¿ah? Porque, bueno, que yo sepa, es un ruido como tal no es. Es un clic, un chasquido que ahora vamos a investigar después. Pero ups, ¿qué pasó ahí? Listo, este tampoco es. ¿Qué tenemos aquí? Es producido por las vibraciones que se generan al comienzo del llenado ventricular.
¿Qué opinan ahí? Puede ser, ¿no es cierto? Al comienzo del llenado ventricular. Revisemos aquí. Ups, ¿qué pasó? Ahí se borró lo que habíamos dibujado. Bueno, al comienzo del llenado ventricular. ¿Qué opinan? Bien, porque esa es la etapa de llenado pasivo. Ajá, sí, es verdad. Sigamos leyendo. Esta vamos a dejarla en duda, ¿ok? Listo. Se atribuye las vibraciones por las contracciones de las aurículas. ¿Ok? Vamos a dejarla también en duda. Se ausculta inmediatamente antes del primer ruido. No, ¿esto qué descripción es? Del cuarto. Ajá, este es el cuarto ruido, entonces tampoco es. Listo. Entonces aquí nos queda una duda. Y si no me equivoco, esta pregunta al final validaron las dos respuestas. Pero sí, se atribuye por vibraciones en la contracción de las aurículas. Bueno, pues sí, porque habíamos hablado, ¿no es cierto?, que una vez que se contrae las aurículas, el anillo fibroso podía vibrar, y eso también podía contribuir a lo que era la formación del tercer ruido, ¿ok? Y es producido por vibraciones que se generan al comienzo del llenado ventricular, y esto, ¿cómo se conoce? Como el llenado pasivo, ¿no es cierto? El llenado pasivo. Listo. En este examen, si no me equivoco, validaron las dos respuestas, reclamaron y también validaron la D, ¿ok? Así que bueno, ya saben, ¿no es cierto? Yo, si no me equivoco, en su momento marqué esto de acá, marqué la D como correcta. ¿Listo? Ustedes, si quieren también, si les viene esa pregunta, marquen la D, pero saben que pueden reclamar y se va a validar también la C. ¿Ok? O debería de validarse la C. ¿Claro esta parte? Ya entendemos bien lo que es el tercer y cuarto ruido. Uy, sí, Gabriel, dime. Prende todo de nomás. No, quería poner el dedito para arriba. Me equivoqué. Ok, ok. Listo, entonces hemos entendido perfectamente lo que es el tercer y el cuarto ruido, el primero y el segundo, ya estamos unos capos. Listo. Ahora les quiero comentar algo solo como dato curioso. ¿Cuál fue la consideración cuál fue que consideraron correcto desde un inicio? Si no me equivoco, lo que marcaron como correcto al inicio fue la D, pero al final fueron las dos. ¿Ok? Si no me equivoco, fue la D la que marcaron como correcto al inicio. Por eso está marcada ahí en la pantalla la D. ¿Ok? Entonces, bueno, listo. Sí, si no me equivoco, fue la D. Igual saben que pueden ser cualquiera de las dos. Espero que esa pregunta ya la hayan corregido si les viene en su examen. Pero ya, lo importante es que saben identificar cuál es el primer y el segundo ruido, saben cuándo aparece cada uno y esas cosas. Listo, sigamos entonces. Uy, ¿este lo resumimos? Me acabo de... No, no, es diferente. Ya, a ver. Se la dejo a ustedes esta de acá. Última con ese tema. Listo. Entonces la respuesta sería, me responde el apropiado, la A. ¿No es cierto? El tercer ruido se localiza después del segundo ruido durante la diástole. Claro, mire, primero está el segundo ruido y segundo está el tercer ruido y todo está sucediendo en el periodo de llenado, también conocido como diástole. ¿Listo? Es la pregunta, la respuesta. El cuarto ruido se oculta al inicio de la sístole ventricular
No, sigue siendo diástole, mire. Sigue siendo diástole el cuarto ruido. ¿Listo? Recordemos que es llenado activo, pero es de las aurículas. El ventrículo todavía no se contrae. El tercer ruido se produce al final de la diástole ventricular. Al final no se produce al comienzo. ¿Listo? El segundo ruido inicia la sístole ventricular. No, el segundo ruido lo que inicia es el llenado. Aquí lo están viendo, el llenado es lo que inicia. ¿Listo? El primer ruido está dado por el cierre de la válvula mitral y pulmonar. ¿Qué opinan de este? ¿Mitral y pulmonar? No, es mitral y... ¿Qué cosa? ¿Mitral y qué cosa? Cuspidia. Claro, tricuspidia, ¿no es cierto? Tricuspidia. Ya, listo, facilito. Ahora entramos a otra parte bastante densa, que son los focos de ocultación. Y les he preparado una animación bien bonita para poder entender de dónde vienen los focos. ¿Listo? En relación a los ruidos cardíacos. No, perdón, ese lo vimos. En relación a los focos de auscultación. ¿Ok? Línea en blanco es el foco que se ubica a nivel del sexto espacio intercostal, en línea paraesternal. Ya, tal. ¿Listo? Antes de responder una pregunta, quiero enseñarles, se los presento. ¿Ok? Nuestro queridísimo llamado por todos corazón. Nuestro corazón lamentablemente está enjaulado, ¿cierto? Está enjaulado por la cavidad, lo que es la parrilla costal. Vamos a difuminar un poquito lo que es esta parrilla costal para poder ver el corazón y entender los soplos cardíacos, entender lo que son los focos de ocultación, que es lo que nos importa realmente. ¿Listo? Primero que nada, antes de llegar a esta parte, quiero que sepan que, punto número 1, estas son nuestras válvulas, ¿no es cierto? La ven, nuestras válvulas, están ahí, lindas. ¿De dónde a dónde fluye la sangre? Bueno, primero que nada, la sangre fluye del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo, pues hacia la aorta, ¿no es cierto? ¿Dónde más? De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Estas flechas que están viendo en pantalla, aunque no lo crean, son muy importantes. ¿Ok? Porque son estas flechas que nos determinan qué cosa, la dirección en la cual fluye la sangre en las diferentes cámaras cardíacas, las cuales nos van a guiar, nos van a orientar para saber dónde es que tenemos que poner el estetoscopio, así como lo oyen, y se lo voy a demostrar. Este es nuestro corazón, ya hemos visto para dónde fluye la sangre, está enjaulado en nuestro corazón, vamos a ponerlo para un costado y vamos a disminuir la opacidad de la esto. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle suma acá. Esta es nuestra primera costilla, ¿no es cierto? Por lo tanto, este va a ser nuestro primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto, quinto, sexto, ¿no es cierto? Listo. Ahora, me imagino que deben haber leído, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir dónde está el foco aórtico? Así, ¿se acuerda? ¿Alguien no está el foco aórtico? Segundo espacio intercostal. Exactamente. ¿Y el foco pulmonar? También segundo espacio intercostal, lado izquierdo. Exactamente. Y ahora te voy a enseñar por qué está ahí. Esto no es memotecnia. Lo que tenemos que saber es que, ok, la sangre del ventrículo, ¿hacia dónde fluía? Hacia acá, ¿no es cierto? Para poder pasar por la aorta. Nosotros queremos evaluar las turbulencias, los sonidos emitidos en esta zona, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde vamos a poner el estetoscopio? Lo vamos a poner acá. Listo, ahí lo ponemos. Ahí ponemos el estetoscopio. Porque este flujo de sangre nos va a dar el sonido que vamos a estar buscando. Por otro lado, el flujo hacia la arteria pulmonar, listo, va del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, haciendo esta dirección. ¿Dónde escuchamos estos sonidos? Pues lo ponemos por aquí, ¿no es cierto? Lógico. Listo. Ahora, otro punto.
de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, ¿hacia dónde viaja la sangre? Hacia este punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde vamos a poner el estetoscopio? Bueno, vamos a buscar bueno, en este caso siempre se dice, ¿no? El sexto espacio intercostal en el borde, bueno, a esta altura, entre el quinto espacio intercostal a la altura del borde esternal izquierdo. Entonces, lo pondremos más o menos a esta altura, ¿no es cierto? Porque la sangre está que fluye para ese lado. Y si yo quiero ocultar lo que es el flujo de sangre entre la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, que va en esta dirección, pues, ¿dónde pondré mi estetoscopio? Lo pondré en el cuarto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. Me lo pondré por acá, ¿no es cierto? Listo. ¿Se entendió esta parte de por qué se pongo ahí el estetoscopio? Bueno, ahora ya saben, ¿no es cierto? Porque realmente todo tiene lógica, no es que a alguien se le ocurrió y le puso los nombres por donde quiera. Y una vez que hemos entendido de dónde nacen estos sonidos, pues podremos entender esta imagen de acá que nos resume básicamente todo, ¿no es cierto? El foco aórtico se escucha en el segundo espacio intercostal en el borde esternal derecho. Claro, este es mi esternón, ¿no es cierto? Esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Dónde está? En el segundo espacio intercostal derecho, ¿no es cierto? Ahí lo ven porque la sangre está que fluye para este lado. ¿Listo? Ahora nos dicen, el foco pulmonar. ¿Dónde está el foco pulmonar? En el segundo espacio intercostal, en el borde esternal izquierdo. Ya lo tenemos bien ubicado. ¿Listo? El foco tricuspidio, ¿ok? Deben haber leído, bueno, unas diferentes, ¿cómo se llama? Fuentes de dónde está el foco tricuspidio. Este es el verdaderamente correcto, ¿ok? En el sexto espacio intercostal, en el borde esternal izquierdo, o en la base del apófisis o apéndice sifoideo, ¿ok? Ahí al costado es donde tiene que escuchar el foco tricuspidio. ¿Dónde escuchamos el foco mitral? Bueno, pues lo encontramos. Esta es nuestra línea, voy a ponerla acá, nuestra línea medio esternal. Esta es nuestra clavícula. Bueno, a la mitad, más o menos, va a ser la línea medio clavicular, ¿no es cierto? Entonces ya hemos demostrado que la aurícula viaja para esta dirección para poder enviarle la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde ponemos el telescopio? En el cuarto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda. ¿Listo? ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió? Listo. Y el accesorio. Ya, ahora sí vamos a hablar de esta cosa de acá. Porque ya tenemos aquí el aórtico, el tricuspidio, el mitral y el pulmonar, que son los clásicos, ¿no es cierto? El que todo el mundo escucha. Pero, si ven aquí, tenemos dos porciones que todavía no hemos escuchado y que se pueden escuchar con claridad. Bueno, quiero que entiendan por este dibujo que les he hecho que este foco de aquí, el que estoy pintando, ¿qué cosa va a escuchar? Va a escuchar, al igual que el flujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia lo que es la aorta. ¿Y qué válvula tiene que pasar para poder ser expulsado por la aorta? Bueno, pues la válvula aórtica, claramente, ¿no es cierto? Entonces, este foco de acá, que está ¿dónde? En el tercer espacio intercostal, en el borde esternal izquierdo, es el foco aórtico accesorio, porque también escucha el flujo de sangre que se direcciona hacia la aorta. Y este último que está acá, ¿lo ven? Miren, está perfecto. Este último que está acá, bueno, no escucha realmente uno solo. Está justo en el septo, ¿lo ven? Está exactamente... Uy, se movió todo esto. Ahí estamos. Este foco de acá, que está en el cuarto espacio intercostal, que está justo en el septo del corazón, en el medio del corazón, es el foco mesocárdico. ¿Listo? Mesocárdico.
está en el medio del corazón, ¿ok? Entonces ya tenemos todos los puntos posibles. Falta uno, que se escucha en la espalda del paciente, ¿ok? En la espalda del paciente, que es el foco de la aorta torácica, ¿listo? Pero no podemos verlo en esta imagen, ¿no es cierto? Pero se escucha al costado de lo que es la columna. ¿Se entendió esta parte de los focos? ¿Todo claro, chicos? ¿O repetimos algo? Chicos, ¿siguen ahí? ¿Cómo? Alguien habló, pero no escuché bien qué dijo. ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Qué dijiste? Bueno, listo, todo bien entonces. Ya tenemos ahí los focos osculatorios. Vamos a ver algunos problemas para poder pasarlos. ¿Listo? Ya, entonces respondiendo a la pregunta. En relación a los focos de ocultación, blanco es el foco que se ubica a nivel del sexto espacio intercostal en la línea paraesternal. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Sexto espacio intercostal es el único que está ahí, el foco tricuspidio. ¿Cierto? Sexto espacio intercostal en la línea paraesternal. La E, foco tricuspidio. Claro, sencillo, ya estamos. ¿Listo? Ahora sí, empecemos con valvulopatías, que es lo importante. Era fundamental explicar lo que son los soplos, explicar lo que es el ciclo cardíaco, para poder entender lo que es las valvulopatías. Ok, vamos a entender todas las valvulopatías. ¿Cómo van? ¿Cómo van con todo eso? ¿Están entendiendo? ¿Hay algo que quieran que volvamos a repetir? ¿Cómo están sintiendo esas partes ahorita? Ya. Listo. Les ofrecería un descanso, chicos, pero necesito que estén ahorita con la información fresca de lo que es un tercer ruido, de lo que es un cuarto ruido, de dónde se escuchan los soplos, de cuál es el foco que oculta qué cosa, para poder entender lo que son las valvulopatías realmente. Entonces, bueno, ahora sí empecemos con lo que es el tema más preguntado y el tema un poquito más confuso, de lo que la gente más falla. Pero vamos a explicarlo poco a poco. Primer caso. Varón de 50 años que acude a la consulta por disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnia, palpitaciones, que al examen físico presenta facies sonrosada, signo de Muset, danza arterial en las carótidas, pulso Celer o saltón, se oculta soplo de regurgitación protodiastólico en el tercer espacio intercostal izquierdo, señale la valvulopatía del paciente. Ya, vamos a desglosar este caso, ¿ok? Vamos a dejar los signos para el final, ¿ok? Porque esto es básicamente memoria, ¿ok? Vamos a tratar de razonar un poquito esto. Primero que nada nos dice que se oculta un soplo, ¿ok? En el tercer espacio intercostal izquierdo. ¿Qué foco está ahí? ¿Listo? Miren, si no lo hicieron antes, tómenle una foto a esta parte de acá, ¿ok? Y quiero que la tengan aparte, en su celular, en donde sea, y me vayan siguiendo con lo que les estoy diciendo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Lo tienen listo? ¿Ya está? Ya, listo. Quiero que lo tengan en una hojita aparte, en su celular aparte, no sé, para poder resolver las preguntas conmigo. Entonces, respondamos. Claro, ¿no es cierto? Acá me responden por el chat. En el tercer espacio intercostal izquierdo se encuentra el aórtico accesorio. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En qué válvula? Claro, en la válvula aórtica, ¿no es cierto? Si está en el aórtico accesorio, pues el problema está en la válvula, claro. Listo.
Entonces, ya sabemos, mira, ahí tenemos, para empezar, un dato clave. El problema está en la válvula aórtica. ¿Listo? ¿Qué nos dicen? Que es un soplo de regurgitación protodiástole. Bueno, lo que nos están tratando de describir es esto de aquí. ¿Listo? ¿Qué es esto de acá? Esto es una insuficiencia valvular aórtica. ¿Cómo sé yo que es una insuficiencia aórtica? ¿Ok? Por esta palabra de acá. Diastólico. ¿Cuál era la función? Que me saca por descarte la B en una insuficiencia, ya claro. ¿Cuál era la función de la válvula aórtica? La válvula aórtica lo que tenía que hacer era impedir que la sangre se regrese, ¿no es cierto? Se regrese. Esa era su función. Si tenemos una válvula insuficiente, pues no va a cumplir su función como se debe. ¿Listo? Entonces la sangre se va a regresar hacia el ventrículo nuevamente. Esto es una insuficiencia, también conocido como regurgitación. ¿Ok? Entonces esto es lo que está pasando. ¿En qué momento la válvula no cumple su función? Pues en la diástole, porque era durante la diástole que tenía que evitar que la sangre se regrese, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos aquí que tenemos una insuficiencia aórtica. ¿Cómo le diagnosticamos? Solamente sabiendo dónde estaba el soplo y en qué momento del ciclo cardíaco estaba. ¿Ok? Listo. ¿Cómo fue? ¿Todo claro hasta ahorita? Tercer espacio intercostal, aorta. Listo. La diástole, esto es insuficiencia. Listo. Todo claro hasta ahorita. Y ahora sí, pasemos a ver lo que son los signos. ¿Ok? Disnea paroxística nocturna, ortopnia, palpitaciones, facies enrosada, signo de Muset. Listo. Vamos a ir por partes, ¿ok? Primero que nada, ¿alguien sabe qué es el signo de Muset? Ya, estoy seguro que lo tienen por ahí. Pero bueno, el signo de Muset es cuando la cabeza se mueve sincrónicamente con los latidos. Cada que hay un latido, el paciente como que te dice que sí, ¿no es cierto? Va moviendo la cabeza de arriba abajo, te va diciendo que sí cada que late el corazón. Ese es uno, el signo de Muset. Luego tenemos otro, por ejemplo, que es el signo de Minervini. Minervini es cuando te late la lengua, ¿ok? Por ejemplo acá. Minervini, ¿ok? Lo que hace es palpitación de la lengua. ¿Listo? Luego tenemos el signo de Müller. ¿Cómo es Müller? Bueno, Müller te late la úvula, ¿ok? Te late la úvula. Lo que te late es la úvula. Esto es lo que te late. ¿Listo? Luego tenemos otro que es Quincke. ¿Cómo es Quincke? Quincke te late lo que es el lecho ungual. Eso es lo que te late. ¿Listo? Luego tenemos el signo de Bart. Otro signo, el signo de Bart. ¿Cómo es el signo de Bart? Que bueno, le ponemos la mano al pecho al paciente, ¿listo? Y sentimos aquí un choque de punta, que es, ¿se acuerdan? Que cuando el corazón late con fuerza, sentimos normalmente un choque de punta, pero es tan fuerte ese choque de punta que duele, como bola de billar. Es un choque de punta con mucha intensidad. ¿Listo? Otra cosa que tenemos, van a encontrar muchísimos, en una lista gigante de signos que produce la insuficiencia aórtica, es la que más te produce síntomas y signos, ¿ok? Hay muchas más, hay la danza carotidia, que es otra importante, danza carotidia, que básicamente en el cuello vemos cómo le baila las arterias al paciente, vemos cómo se va moviendo con cada latido, como que un gusano que tiene ahí, eso es la danza carotidia, las arterias carótidas se mueven. Entonces, ya, tenemos aquí lo que hemos determinado por la ocultación, lo que hemos determinado por los signos, y tenemos más seguros que nunca que es una insuficiencia aórtica. ¿Se entendió esta parte? Algo que quieran que repitan, esta pregunta les va a venir en el examen, esta o muy parecida, para diagnosticar una insuficiencia aórtica, sí o sí. ¿Repetimos algo?
Ok, miren. Primero que nada, todos estos signos y síntomas son de insuficiencia aórtica. Sí, todos son de insuficiencia aórtica. ¿Listo? Listo. Vamos a hacerlo paso a paso. Tómenle foto, no sé si quieran apuntarlo. Memoria nomás, sí, lamentablemente los nombres de los signos es memoria. Lamentablemente. Listo. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cómo logramos identificar en un caso clínico qué valvulopatía se trata? Esa va a ser nuestra finalidad para este caso clínico. ¿Ok? Todos atentos, por favor. Primer paso, para poder identificar qué se trata. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde? ¿Dónde está la lesión? ¿Cómo puedo saber yo dónde está la lesión? Bueno, nos preguntamos, ¿en qué foco? ¿Listo? ¿En qué foco? En nuestro paciente sí nos dan el foco. Miren, tenemos en el tercer espacio intercostal izquierdo. Entonces tenemos, esto es el foco aórtico accesorio. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la lesión? Bueno, está en la válvula aórtica, ¿no es cierto? ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Segundo paso. ¿En qué momento? ¿Cómo es esto en qué momento? ¿En sístole o en diástole? Es importante. Aquí tenemos un soplo diastólico. Está en diástole. ¿Por qué es importante esto? Porque la función de la válvula aórtica es impedir que la sangre se regrese de nuevo al ventrículo. ¿Ok? ¿En qué momento del ciclo cardíaco esta válvula impide que la sangre se regrese? Es en la diástole. Y si ocultamos un soplo durante este periodo, significa que algo está fallando. Y si está fallando durante la diástole, significa que la válvula no está cumpliendo su función de evitar que la sangre se regrese, porque ya está habiendo un soplo. Y cuando hay un soplo en la válvula aórtica y es durante la diástole, esto es una insuficiencia. Es una insuficiencia. ¿Listo? Es durante la diástole que la válvula tiene que funcionar, tiene que evitar que la sangre se regrese. Si no está funcionando, si se regresa sangre, esto emite un sonido que va a ser un soplo. Y el nombre de la patología se denomina insuficiencia valvular aórtica. ¿Listo? Estos son los que tenemos que identificar. Puede que no nos den estas cosas. ¿Listo? Pueden que no nos den esto. ¿Y qué tenemos que hacer luego? Buscar signos y síntomas. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los signos y síntomas de este paciente? Tenía disnea paroxística nocturna, tenía ortopnia, ¿ok? Pero quizá más importante, tenía signo de Muset, ¿listo? Tenía danza arterial de las carótidas, ¿ok? ¿Qué más tenía? Pulso céler o saltón. Uy, se me pasó. Pulso céler o saltón. ¿Listo? Entonces, todo esto de acá nos hace el diagnóstico de una insuficiencia aórtica. ¿Listo? Para no dejarlo en blanco, voy a explicar qué es el pulso Celler o saltón. Pero ¿se entendió esta parte de acá? Paso a paso, cómo hacer un diagnóstico de una valvulopatía. Ya, genial. Eso del pulso Celler o saltón, mejor lo explicamos después, pero básicamente es un pulso que también conocido, como Magnus Celler, ¿ok? O saltón, o colapsante, o de Corrigan, que es lo mismo. Es característico un pulso que es con mayor amplitud, pero con menor duración de tiempo. O sea, digamos que lo normal es esto, ¿ok? Listo. Tenemos un paciente que tiene una amplitud muy alta, pero una corta duración de tiempo. ¿Por qué es esto? Tenemos nuestro corazón, ¿ok? Que tiene una válvula que está toda insuficiente. ¿Listo? Está insuficiente la válvula.
Nosotros eyectamos mucha sangre, pero la sangre se regresa. ¿Listo? Entonces, eyectamos mucha sangre, pero la sangre se regresa porque la válvula está insuficiente. Entonces, producto de que la sangre se regrese y se regrese y se regrese, pues vamos a tener un aumento en el volumen del corazón. Y este aumento de volumen lo vamos a tratar de eyectar de nuevo la próxima vez que el corazón se contraiga. Pero va a ser el mismo ciclo vicioso. Eyectamos un montón de sangre, pero la sangre se regresa. Eyectamos otra vez un montón de sangre, pero la sangre se regresa. Y así una y otra vez. Entonces, ¿cómo se siente cuando palpamos el pulso? Sentimos un chorrazo de sangre, pero que se regresa rápidamente. Chorrazo de sangre que se regresa rápidamente. Es un pulso colapsante, un pulso de Corrigan, o Seller, o Saltón, Magnus Seller. ¿Alguna pregunta de esa parte? Listo. Lo que quiero que sepan es que es la serie de pasos que vamos a seguir para poder diagnosticar todas las patologías, ¿ok? Si siguen estos 3 pasos, van a poder saber todas las valvulopatías, ¿ok? Siguiente pregunta. Y vamos a aplicar esto acá, si ya lo vimos. ¿Listo? Ok, primer paso, ¿dónde? 2, ¿en qué momento? Y 3, ya buscamos signos y síntomas, ¿cierto? Ya. Siguiente pregunta. Paciente, mujer de 32 años, presenta un soplo mesodiastólico en decreciendo con chasquido de apertura que termina antes de la sístole ventricular, previamente un cuadro de disnea, palpitaciones y episodio de hemoptisis. ¿Qué valvulopatía presenta? Listo. Primero que nada, ¿dónde? ¿Tenemos dónde? No, no tenemos dónde. No nos dice en qué soplo nos dice. No sabemos dónde. Esto en el mundo real no puede pasar, ¿ok? Pero bueno, en un examen sí puede pasar. Punto número 2. Si no tenemos el 1, aunque sea tenemos el 2. ¿En qué momento? Es un soplo diastólico. ¿Ok? Que además nos dicen que va en decreciendo. ¿Qué significa que va en decreciendo? Que empieza muy alto y luego va bajando en intensidad. ¿Ok? Eso va en creciendo. Decreciendo. ¿Ok? Es un soplo decreciente. ¿Ok? Que además, ok, y como no tenemos, no sabemos dónde está, solo sabemos que es diastólico, tenemos que irnos al tercer paso, que es buscar signos y síntomas o algo especial que nos digan del soplo para poder identificarlo. En este caso, ¿qué nos dicen? Que tiene chasquido de apertura. ¿Listo? Y que termina antes de la sístole ventricular. Si nos dicen que termina antes de la sístole ventricular, ¿ok? Termina antes de la sístole ventricular, ¿qué eventos en el corazón están sucediendo? ¿Ok? Antes de la sístole, pues solamente están activas las aurículas. ¿Ok? Y justo antes de la sístole ventricular, pues está, ¿qué cosa? La contracción auricular. ¿Se acuerdan? Que para poder enviarle ese último poquito pedacito de sangre que tenían las aurículas, al final del periodo de llenado, se contraían para poderle enviar esa cantidad chiquita de sangre que les faltaba. Listo, esta es lo que está tratando de decir. Entonces, ¿qué sabemos de este soplo? No sabemos dónde está, pero sabemos que es diastólico, ¿ok? Sabemos que es en decreciendo. Sabemos que tiene un chasquido de apertura, ¿ok? Sabemos que se da ¿dónde? Se da en el periodo de contracción auricular. ¿Ok? Y además, otros signos y síntomas que tiene el paciente son palpitaciones, disnea, palpitaciones importantes, palpitaciones, disnea, y también tiene un episodio de hemoptisis. Hemoptisis es cuando el paciente tose sangre. Y todo este cuadro clínico que están viendo en pantalla, ¿okay? Todo este cuadro clínico que es diastólico, que tiene un chasquido de apertura, que tiene una contracción que está durante la contracción ventricular, que tiene palpitaciones y que tiene hemoptisis, son característicos de una valvulopatía, que es la estenosis
de la válvula mitral. ¿Listo? Vamos a explicarlo con imágenes. ¿Qué es lo que está pasando? Hagámosle zoom, 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 zoom. Esta es nuestra válvula mitral y nos dice que está estenosada. ¿Qué significa que está estenosada? Que la válvula está dura, que no se puede abrir con comodidad. Entonces aquí vamos a dibujar una X. ¿Ok? Claramente pasa sangre, pero no suficiente porque está estenosada. ¿Qué va a pasar? Que como no puede botar la sangre el paciente a través de esta válvula porque está estenosada, la sangre se va a acumular en todo lo que esté atrás de sí mismo. ¿Qué es lo que está atrás de la aurícula izquierda? Bueno, está atrás el lecho pulmonar, ¿no es cierto? Lo están viendo, el lecho pulmonar. Va a haber congestión en el lecho pulmonar y va a ser tan fuerte esta congestión que va a llevar a hemoptisis. ¿Listo? Producto de toda esta congestión pulmonar, claramente el paciente va a tener disnea, ¿no es cierto? Dificultad respiratoria porque está teniendo toda esta congestión en los capilares pulmonares. Otra cosa que va a pasar es que, bueno, el corazón derecho va a seguir y seguir y seguir enviando sangre porque este tiene que tratar de hacer que la sangre circule, ¿no es cierto? La sangre va a seguir entrando a estos capilares todo congestionados, todo lleno de sangre, va a comenzar a aumentar la presión en todo este circuito de acá y la sangre todavía que no puede botarse por este hueco que está todo tapado, que va a terminar por pasar, que la aurícula va a comenzar a crecer y a crecer y a crecer para acomodar toda la sangre que el ventrículo derecho, que la circulación pulmonar le está tratando de llevar. Trata de crecer para acomodar esta cantidad extra de sangre. Y esto nos va a dar problemas, porque si nos crece la aurícula de esta forma, porque la válvula está toda bloqueada, pues va a haber problemas en la conducción del impulso cardíaco. Ya no va a poder transmitirse el impulso desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, etcétera, 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 porque está todo estirado y el músculo se vuelve delgadito y es difícil de que transmita el impulso y esto se traduce a, bueno, arritmias, específicamente una fibrilación auricular y esto se traduce a que el paciente tenga palpitaciones y producto de que la aurícula es toda con arritmia, no se contrae como se debe y se puede formar trombos y el paciente se puede mandar esos trombos al cerebro, y se vuelve un cuadro clínico súper, súper complicado, ¿ok? Todo, ¿por qué cosa? Todo porque no se pudo expulsar la sangre como se debió a través de esta válvula, ¿ok? Entonces, ese es el cuadro clínico característico de una valvulopatía mitral, de una estenosis mitral. Paciente que tiene hemoptisis, que tiene palpitaciones, que tiene disnea, ¿ok? Que puede generar fenómenos tromboembólicos, ¿ok? Eso es lo que te produce una estenosis mitral. Otra cosa que tienen que saber es esto del chasquido de apertura. ¿Listo? Imagínense que la válvula está así, ¿no es cierto? Es una válvula mitral. Pero como la válvula está dura, está toda dura porque está estenosada, está súper dura la válvula, caso de la aurícula. Cuando la aurícula quiere enviarle sangre a través de estas válvulas todas duras, todas comprometidas, lo que va a hacer es que esta válvula que está toda dura, ¡pup!, haga como un movimiento, ¿ok? Y este movimiento brusco de reacomodación por la sangre que le empuja produce un chasquido. La mejor forma que tengo para que se lo puedan imaginar cómo es que se produce ese chasquido es que cojan una botella de plástico y le empujen el plástico con un dedo. Van a ver que ahora se quedó como hundida, ¿no es cierto? Si yo ahora aprieto esa botella, eventualmente esa hendidura que yo le hice con el dedo, ¡pup!, va a regresar a su sitio original y va a generar un ruido. Ese mismo concepto es el que aplica la válvula mitral, ¿ok? La comprime la sangre, pero como está dura, ¡pah!, se dispara hacia otra posición que no es la que debería estar y produce un ruido que se conoce como chasquido de apertura. Entonces ya hemos hablado de esto. A modo de resumen, ¿cuáles son los síntomas de una estenosis mitral? Palpitaciones, disnea. También puede causar ronquera, ¿ok? ¿Por qué ronquera? Les recuerdo esto acá.
¿Ok? Esta de acá es lo que es la aurícula izquierda. Si esta aurícula crece, como lo hemos hablado, va a comprimir un montón de estructuras a su alrededor. Puede comprimir el esófago, causándote disfagia, y puede comprimir un montón de nervios que transcurren por esta zona, ¿ok? Incluyendo el nervio laringeo recurrente, causándote lo que es ronquera o disfagia o tos, ¿ok? Pero principalmente, como hemos hablado, hemoptisis, palpitaciones, ¿ok? Fenómenos embólicos, también hemos hablado, todo producto de que la aurícula crezca y crezca de tamaño por una válvula que está toda dura. ¿Listo? ¿Se entendió esta parte de acá? ¿Algo que quieran que repita? Entonces ya hemos hablado acá. La respuesta aquí es una estenosis de la válvula mitral. ¿Clara esta parte? Chicos, ¿se entendió? Ya, genial. Esto lo hemos visto, lo de acá. Siguiente, sigamos. Tenemos a un paciente de 60 años, mujer, que presenta historia de angina, disnea y cuadros pulso tardus et parvus con frecuencia de 70 latidos por minuto. Se oculta de un soplo sistólico de expulsión y radiación a las carótidas en segundo espacio intercostal derecho. ¿Ok? EKG sin signos de hipertrofia. Ventricular izquierda. ¿Qué valvulopatía presenta? Ok. Aquí tenemos un caso interesante. ¿Ok? ¿Por qué está pasando? Ok, miremos lo que hemos venido viendo hasta ahorita. Primero que nada, ¿dónde se ubica? ¿Ok? Nos dice dónde se ubica. Bueno, realmente no nos dice con exactitud dónde se ubica. Ah, no, sí nos dice, ¿no es cierto? En el segundo espacio intercostal derecho. ¿Qué foco encontramos en el segundo espacio intercostal derecho? Miremoslo. Al aórtico, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces aquí tenemos, ¿dónde se encuentra? En el aórtico. ¿Ok? Tenemos que preguntarnos luego en qué momento se escucha este soplo. Bueno, es un soplo sistólico de expulsión. Es de esperarse, ¿no es cierto? Que si tenemos un soplo aórtico, bueno, pues se irradie a las estructuras que están contiguas al costado de esta estructura, ¿no es cierto? Que está bien cerquita de la aorta, bueno, pues la carótida, ¿no es cierto? Tiene sus ramas, bueno, no voy a hablar ahorita de anatomía, pero se entiende que está bien cerca del corazón, ¿no es cierto? Entonces cualquier ruido que se origina en el foco aórtico, especialmente si es durante la sístole, puede irradiarse a lo que son las carótidas. ¿Ok? No se olviden de eso. Pero bueno, ya sabemos que se encuentra en el foco aórtico y es un soplo sistólico. ¿Qué es un soplo sistólico? ¿Qué significa que sea un soplo sistólico en la válvula aórtica? Que tenemos aquí nuestra válvula, ¿no es cierto? Y que nuestras válvulas, por algún motivo, están todas duras. ¿Cómo sé yo que están duras? Porque estas válvulas no deberían emitir ningún ruido cuando están abiertas. ¿Ok? Durante la sístole, no ruidos en el foco aórtico. Pero si encontramos un ruido en el foco aórtico durante la sístole, significa que hubo algo acá que está interrumpiendo el flujo de sangre normal. ¿Listo? Lo más probable es que sea una causa valvular, específicamente una estenosis aórtica. Solo con estas dos características ya tenemos un muy probable diagnóstico. Soplo aórtico sistólico, estenosis aórtica. Solo con estos dos datos. Y vamos a revisar qué otros datos más nos dan para poder identificar este cuadro. ¿Ok? Tercer punto, signos y síntomas, ¿cierto? Nos dicen que es una persona que tiene angina, ¿ok? Que tiene disnea, ¿ok? Que tiene síncope. Eso ya se va alejando de otras cosas que hemos estudiado, ¿ok? Que tiene pulso tardus parvus. Tardus parvus, ¿ok? Y que, bueno, y que en el EKG tiene hipertrofia ventricular izquierda. Listo. Este caso está cantadísimo, ¿ok? Está tal cual.
Es una estenosis aórtica. ¿Por qué angina de pecho? Imagínense, el corazón tiene que expulsar sangre en contra de la fuerza que le causan estas válvulas duras. Porque, bueno, disnea ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Porque toda obstrucción se traduce a lo que está atrás, y todo lo que está atrás de la cavidad ventricular izquierda, como hemos hablado, es todo problema izquierdo se va a traducir en el lecho pulmonar, ¿no es cierto? Cualquier problema acá, miren, 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 sigan, 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 termina en los pulmones, ¿ok? Entonces, claro, todo paciente con problema izquierdo va a tener problemas en los pulmones, más que nada. Especialmente si son estenosis, especialmente si son estenosis. Bueno, ¿por qué síncope? ¿Alguien sabe qué es un síncope? Así rapidito. ¿Has escuchado qué es un síncope? Pérdida de la conciencia transitoria. Exactamente, ¿no es cierto? Es una persona que se desmaya, pero que al cabo de un cierto tiempo recupera por completo la conciencia. Pero hay una palabra clave en lo que define un síncope, que es una isquemia o hipoperfusión transitoria cerebral. Por algún motivo le comenzó a llegar poca sangre al cerebro. Ahora imagínense cuánta sangre va a salir de acá si está estenosado. Va a haber periodos en los cuales al cerebro le llegó un poquito menos de sangre de lo normal y el paciente se sincopea. ¿Sí? Es una hipoperfusión temporal transitoria del tejido cerebral. Eso es un síncope. Luego tenemos al parvus tardus, ¿ok? Que básicamente lo que nos habla es un pulso, esto es lo normal, recordemos, ¿ok? Que es un pulso que tiene una amplitud elevada, o sea que es muy largo y que además es chiquito. ¿Ok? Un pulso parvus tardus. Dura bastante, está prolongado, pero tiene poca amplitud. Pulso parvus tardus. ¿Listo? ¿Qué otras cosas podríamos encontrar en lo que hemos hablado, ¿no? Una estenosis aórtica, que será la respuesta. Estenosis aórtica. ¿Qué han leído? ¿Qué otras cosas podrían encontrar en una estenosis aórtica? Ese pulso es único de la estenosis aórtica. Para fines de exámenes, recuérdalo así. ¿Qué otras cosas han leído que pueden ser signos o síntomas de una estenosis aórtica? ¿Alguien ha leído alguno más? Ahí busquen esos resúmenes, busquen todo lo que han escrito. Palpitaciones, ajá, también pueden dar palpitaciones. Pero bueno, les comento los más clásicos y los que pueden venir en el examen. Si no lo han apuntado, apúntenlo ahora, ¿ok? Eso es importante. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de una estenosis aórtica? Primero que nada, angina de pecho, que lo hemos hablado. Segundo, disnea, están escritos. Tercero, síncope. Pero uno importantísimo es la muerte súbita. ¿Listo? Si les ponen qué valvulopatía está asociada con muerte súbita, la estenosis aórtica. ¿Listo? Estenosis aórtica, muerte súbita. El paciente se muere de la nada. ¿Listo? ¿Y qué signos conocen? Por ahí hemos visto el pulso parvus tardus, ¿ok? Habíamos hablado, miren, la hipertrofia ventricular izquierda, y este es un punto importante. Espero que se entienda por qué va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. Si hay una estenosis, hay una fuerza extra agregada, ¿ok? También se lo pueden poner, ojo, como aumento de la postcarga. La postcarga es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para poder expulsar la sangre. Si tenemos una válvula dura, tenemos que hacer más fuerza para poder abrirla, ¿ok? Esto tenemos un aumento en la postcarga. Tenemos que hacer más fuerza para poder expulsar la sangre. ¿Listo? Y si constantemente estamos luchando para poder abrir esta válvula toda dura,
va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Listo? Y alguien sabe cómo en un paciente podemos, sin estudio de imágenes, ¿no es cierto? Sin sacarle un electro, cómo en un paciente, si solamente con examen físico, podemos evidenciar una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Alguien sabe cómo podemos ver en un paciente eso? Con la percusión. Ya, me parece una excelente respuesta. Percutimos y uy, la matidez cardíaca está un poco más aumentada. ¿Algún otro? ¿Alguien ha leído algún otro? Se puede entender cómo la insuficiencia cierra mal, cómo la insuficiencia cierra mal y se nos abre mal. Exactamente. Aquí les pone. Se puede entender como que la insuficiencia cierra mal la válvula, porque eso se regresa a la sangre, y que en la estenosis no se abre bien la válvula. Y aquí nos ponen en el chat, el choque de punta. Perfecto, el choque de punta. El choque de punta habíamos hablado, ¿no es cierto? Que tú le pones la mano a un paciente y normalmente puedes llegar a sentir el latido del corazón. ¿Listo? Habíamos hablado incluso que en la insuficiencia valvular aórtica encontramos el signo de Barth, que cuando la sangre se regresaba por una válvula que estaba insuficiente, se regresaba con tanta fuerza que nos da un golpe en la mano. Y teníamos un choque de punta aumentado de fuerza, ¿no es cierto? Pero en este caso tenemos una hipertrofia ventricular izquierda. El corazón está más grande de lo normal. Y por lo tanto, cuando vayamos a ponerle la mano en el pecho al paciente, ¿ok? Vamos a encontrar dos cosas. Uno, que el pulso se va, bueno, el choque de punta va a ser un poco desplazado hacia la izquierda. Recordemos, ¿no es cierto?, que el corazón siempre está un poco desplazado hacia la izquierda. Bueno, más que nada, la punta del corazón es la que apunta hacia la izquierda. Y por lo tanto, si se hipertrofia el corazón, si crece el corazón, pues va a estar un poco más desplazado hacia su lugar de origen, que es la parte izquierda del cuerpo, ¿no es cierto? Y otra cosa que vamos a encontrar es que como el corazón está más grande, está hipertrofiado, está crecido, el choque de punta va a ser intenso y va a ser sostenido. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Choque de punta, intenso, sostenido y desplazado a la izquierda. ¿Listo? Ya. La única cosa que nos queda por hablar de esta parte y agregarle son las características del soplo. Las características del soplo en una estenosis aórtica. Se dice que es un soplo creciente-decreciente. ¿Cómo es esto? Un soplo que empieza chiquito, luego va creciendo y luego se vuelve más pequeño. Creciente-decreciente. ¿Por qué es esto? Bueno, tenemos una obstrucción a la salida, ¿verdad? Una válvula que está toda dura. ¿Listo? El ventrículo, que va a estar acá, va a tratar de expulsar la sangre. ¿Ok? Va a tratar de expulsar la sangre. Al darse cuenta que hay una obstrucción, va a comenzar a ejercer toda la fuerza que puede, toda la fuerza que puede, llevando al soplo a un punto máximo. Una vez que logra expulsar la sangre y saliendo por un chorro, la sangre ahora hacia la aorta, pues la intensidad del soplo va a comenzar a disminuir porque ya se logró vencer la fuerza que lo impedía. Entonces, un soplo que crece y luego disminuye. Un soplo creciente y decreciente una vez que ya pasó la sangre. ¿Listo? Y otra cosa se dice que hay un clic de apertura. ¿Cómo es esto del clic de apertura? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del chasquido de apertura? Habíamos hablado. Y vamos a ponerlo así, estenosis mitral. También puede ser tricuspilla, que es lo mismo. Solo que en el lado derecho. Uy, ¿qué pasó? Listo, una estenosis mitral, tricuspilla, hay un chasquido. Pero en las estenosis de las válvulas sigmoideas, perdón, semilunares, o bueno, vamos a ponerla como aórtica pulmonar, ¿no es cierto? Aórtica pulmonar. Cuando encontremos un ruido igualito al chasquido, bueno, no va a ser denominado chasquido, sino va a ser denominado clic, que es lo mismo, básicamente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era una válvula que estaba toda dura, listo? Y cuando la sangre lo empujaba,
la válvula regresaba a una posición anómala y eso generaba un ruido. Ya, es ese ruido que se denomina chasquido cuando es en la estenosis mitral o estenosis tricuspidia, o clic cuando es una estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Listo. Miren este cuadro de acá. ¿Hay algo que no entiendan? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? Es importante, chicos, que tengan todo esto claro. Ya. Sigamos entonces. Son causas de insuficiencia tricuspidia, excepto. Listo. Ya hemos hablado, ¿no es cierto? Las insuficiencias. No se cierra bien la válvula y la sangre se regresa. Listo. Ahora, ¿qué te puede causar una válvula que no se cierra bien? Bueno, tenemos diferentes causas. Primero que nada, imagínense que acá tenemos nuestra aurícula, ¿no es cierto? Acá tenemos la válvula y acá tenemos el ventrículo. ¿Qué pasa si yo a este ventrículo lo hago crecer y crecer de tamaño? ¿Ok? Lo hago crecer y crecer de tamaño. ¿Listo? Bueno, al final del día el ventrículo puede estirarse, ¿no es cierto? Lo que no se va a poder estirar, imaginemos que esta válvula se ha cerrado. Ahora que hemos estirado tanto nuestro ventrículo, nuestras válvulas, miren, ya no tienen cierre. Y como ya no se pueden cerrar bien porque el ventrículo ha sido dilatado, pues esto es una insuficiencia. Entonces la primera causa que tenemos es una dilatación del ventrículo derecho. ¿Por qué derecho? Porque estamos hablando de la válvula tricuspidia, ¿no es cierto? Otra causa que tenemos es la endocarditis infecciosa. Voy a borrar esto y voy a poner las imágenes. ¿Listo? Una endocarditis infecciosa. ¿Qué es una endocarditis? Bueno, es una infección al recubrimiento interno del corazón. Imaginemos que tenemos nuestra válvula, ¿ok? Nuestra válvula, y que por producto de una infección, ahora tenemos un hueco, y tenemos huecos en la válvula, pues ahora esta válvula no va a ser efectiva para poder cerrar y poder impedir que la sangre se regrese. ¿Listo? Entonces también tenemos una insuficiencia valvular producto de una endocarditis infecciosa. ¿Ok? Otra cosa que nos puede causar una insuficiencia valvular tricuspidia es un infarto agudo de miocardio derecho. ¿Ok? Recordemos aquí, voy a hacerles esta imagen. Lo que sostiene nuestras válvulas son básicamente las cuerdas tendinosas. Si yo tengo un infarto, ¿ok? En la parte derecha del corazón, todo esto se me muere. No agarro bien a la válvula y ahora esta válvula no puede cerrarse como se debe y la sangre se regresa a todas las direcciones. ¿Listo? Pierdo el anclaje de la válvula por un infarto agudo de miocardio, ¿ok? Y también puedo tener una insuficiencia valvular. Otra cosa que nos puede causar una insuficiencia tricuspidia es la patología mitral o la valvulopatía mitral. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado anteriormente, ¿ok? Que toda afección izquierda afectaba al corazón, afectaba a los pulmones, ¿ok? En este caso tenemos una estenosis mitral. ¿Esto se traduce a dónde? Se traduce a los pulmones. Hay aumento de los volúmenes de los pulmones. ¿Esto a dónde se traduce? Se traduce a la aurícula, primero que nada al ventrículo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que ahora tenemos más volumen en el ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar si tengo más volumen? Pues el ventrículo se dilata. Y al dilatarse, no deja que las válvulas se cierren. Y esto también es una insuficiencia valvular tricuspidia. Una insuficiencia tricuspidia. Listo. Otra cosa que nos puede, bueno, en cuanto a los síntomas, ¿ok? De esta insuficiencia tricuspidia, esto da síntomas bien específicos, como por ejemplo
pérdida de peso o dolor en hipocondrio derecho, o sea, donde está el hígado. ¿Cómo es esto? Si no se cierra bien mi válvula, cuando el ventrículo se contraiga, en lugar de mandar toda la sangre hacia el pulmón, me va a regresar la sangre por la aurícula y hacia de regreso al sistema venoso, afectando principalmente a lo que es el hígado. ¿Ok? Se congestiona el hígado y te da dolor, te da pérdida de apetito, te puede dar signos clásicos de afectación hepática, como lo sería, por ejemplo, la ictericia. ¿Ok? Podríamos encontrar un pulso hepático, sentimos el pulso en el hígado producto de toda esta congestión. ¿Listo? Y bueno, básicamente eso. Otro clásico, otra descripción clásica es que, y esto necesito que se lo aprendan, es que todo soplo del lado derecho aumenta con la inspiración. ¿Por qué? Cuando tenemos una inspiración, el retorno venoso aumenta. Hay mayor sangre dirigiéndose hacia la caja torácica. Hay mayor sangre dirigiéndose por estas estructuras, por todo el lado derecho. Y por lo tanto, si tenemos más sangre, y los soplos son producto de la turbulencia de la sangre, y tenemos más sangre, pues va a ser más fuerte el soplo. Entonces, todos los soplos o todas las patologías valvulares derechas aumentan con la inspiración. ¿Listo? En este caso, la respuesta es la letra E. Uy, no, disculpen. La letra E acabamos de hablar de que sí es. ¿Listo? No, perdón, la insuficiencia mitral no es. ¿Qué cosa es? Es la estenosis mitral. ¿Listo? La estenosis. No es la insuficiencia, es la estenosis. ¿Listo? Endocarditis infecciosa sí te puede romper lo que es la válvula. Hipertensión pulmonar sí, si tenemos congestión en los capilares pulmonares, pues va a dilatarte el ventrículo y te va a causar una insuficiencia. Una estenosis mitral, ya lo hemos explicado, estenosis mitral te regresa la sangre a todos lados. Comunicación interauricular, esto es cierto, ¿ok? Tenemos una aurícula y tenemos otra aurícula. Acá tenemos a los ventrículos. ¿Listo? Si tenemos un hueco acá, en el ventrículo izquierdo, perdón, en la aurícula izquierda, va a haber más presión, porque es lo que suele pasar. En las arterias tienes más presión que en el lado venoso. Entonces vas a comenzar a mandar y a mandar y a mandar sangre a este lado, ¿ok? Y vas a terminar dilatando la aurícula, dilatando el ventrículo por este aumento de volumen y también te puede causar una insuficiencia tricuspidia. ¿Listo? Entonces sí, no es la insuficiencia mitral, es la estenosis mitral lo que te causa esto. ¿Alguna pregunta de esa parte? ¿No sería la C? Sería la C. Ah, sí. No. Está bien, la C sí es. Mira, la estenosis mitral, vamos a ponerlo aquí de nuevo. La estenosis mitral, si está estenosada esta válvula, se va a traducir en un aumento de la presión en los capilares pulmonares. ¿Listo? Si hay mayor aumento de presión en los capilares pulmonares, se va a traducir a que se dilate eventualmente el ventrículo. Y si se me dilata el ventrículo, nuestras válvulas no se pueden cerrar bien y por lo tanto tenemos una insuficiencia. ¿Ok? La estenosis sí es. ¿Ok? Listo. Lo último, la insuficiencia mitral no tanto. Realmente no. ¿Ok? La insuficiencia mitral no tanto. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo se adapta. Comienza a crecer el ventrículo para adaptar mayores volúmenes, pero en la estenosis sí no hay de otra. No se puede ir la sangre a otro lado que no sea los pulmones, que no sea el ventrículo derecho. Es por eso que es tan complicada la estenosis mitral, porque te causa hemoptisis, te causa fenómenos embólicos, ¿ok? Es complicado. Listo. Sigamos. Paciente del sexo femenino con diagnóstico de aorta bicúspide, actualmente con endocarditis infecciosa, corresponde el hallazgo ocultatorio. Con el soplo diastólico 3 de 6 en el tercer espacio intercostal izquierdo, con soplo diastólico en el quinto espacio intercostal en el medio clavicular. Wow,
Este es un poquito complicado, porque en este caso clínico nos hablan de dos patologías al mismo tiempo. ¿Ok? Dos problemas valvulares al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Vamos a dividirlo en dos. ¿Ok? Tiene una aorta bicúspide. Primero que nada, vamos a ponerlo acá. Aórtico. ¿Ok? Normalmente la aorta tendría que tener 3 valvas. ¿Ok? Su boquita de pez. Pero nuestro paciente tiene, en lugar de 3 valvas, tiene realmente 2. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Alguien ha visto cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica? ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Disculpa, ¿podrías volver a repetir qué es lo que dijo? Ah, sí. ¿Alguien ha leído alguna vez o ha escuchado alguna vez cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica? ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, les comento. Lo que pasa es que la causa más frecuente, ok, me pone fiebre reumática y es una buena respuesta. La fiebre reumática es una de las principales causantes de valvulopatías, de prácticamente todas las valvulopatías. El problema es que la causa más frecuente de estenosis aórtica no es la fiebre reumática, es la degeneración cálcica. ¿Cómo es esto? ¿Qué es degeneración cálcica? Ya, lo que pasa es que cuando una persona vive mucho 80 o mayor, la cantidad de veces que esta válvula una y otra, 80, esto va a implicar que la válvula se desgasta la válvula. Y cuando se desgasta, comienzan a producir depósitos de calcio. ¿Ok? Y esos depósitos de calcio vuelven la válvula dura. Y esa es la principal causa de estenosis aórtica. Ahora, nuestra paciente nos dice que tiene una válvula bicúspide. ¿Qué implica esto? Que todo el trabajo que antes se dividía en 3 valvas, ahora se lo divide en solamente 2. Y por lo tanto, una de esas válvulas va a trabajar más y más y más. Y si trabaja más y más y más, va a comenzar a hacer depósitos de calcio mucho más temprano. ¿Ok? Entonces, claro, el trabajo que hacían 3, ahora 2. Por lo tanto, se calcia más y más rápido. Entonces, ya tenemos ahí un factor de riesgo aórtica. Pero bueno, imaginando, hay que realmente leer el caso. Actualmente cursan endocarditis infecciosa, ¿ok? Que ya hemos hablado que es una causa frecuente de ruptura valvular, ¿ok? Que corresponde al hallazgo auscultatorio, ¿ok? Primero que nada, tiene un soplo diastólico en el tercer intercostal izquierdo. ¿Listo? Tercer espacio intercostal izquierdo. Y es el tercer espacio intercostal izquierdo, habíamos hablado qué cosa es el foco accesorio aórtico, o de ERP también, ¿ok? Y es en la diástole. Lo diástole en la aorta. ¿Listo? Pero también nos dice que además de esto tiene un soplo diastólico en el quinto espacio intercostal, que está en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Bueno, está el foco mitral, ¿no es cierto? Y además es un soplo diastólico, ¿ok? En el quinto espacio intercostal. Durante la diástole ventricular estamos cursando la sístole auricular. Entonces, esto es importante. Si es un soplo diastólico y estamos en la válvula mitral o tricuspidia, ¿sí? Estamos durante la diástole. Esta diástole se refiere al ventrículo, ¿ok? Es un soplo diastólico. Sí, pero no en la diástole auricular, sino en la diástole ventricular. Y si estamos en un periodo diastólico, significa que el ventrículo no se contrae. Y si el ventrículo no se contrae, pues se está llenando. Y si se está llenando, es la sístole
auricular. ¿Listo? Entonces, si te dicen, hay un soplo diastólico en el foco mitral, ¿qué te dicen? Que está en el periodo de sístole auricular. ¿Listo? Entonces, un soplo diastólico en la válvula mitral o tricuspidia te habla de una estenosis. ¿Listo? Entonces ya tenemos una insuficiencia aórtica más una estenosis. ¿Listo? Miremos las opciones. Una insuficiencia aórtica con estenosis mitral. Si alguien es curioso, habrá notado que yo les dije aquí que esto era factor de riesgo de estenosis aórtica, ¿verdad? Pero el paciente tiene una insuficiencia. Ok. Y claro, ahí se queda. Ok, ahorita repetimos. ¿Qué es lo que pasa luego? Que la válvula es tan dura y tan cálcica que ya no se cierra. Es el estado final de una estenosis aórtica. Ni abrir ni cerrar, se queda tiesa ahí. Y puede causar una insuficiencia aórtica. Ya, pero repitamos entonces para recopilar todo. Este caso es un caso que tiene una doble energía, ¿cómo se llama? Valvular. Primero que nada, tenemos un soplo en el foco aórtico. Vamos a borrarlo mejor. ¿Listo? Ya. Tenemos, primero que nada, ¿qué tenemos? Tenemos un soplo diastólico en el tercer espacio intercostal izquierdo. ¿Okay? En el tercer espacio intercostal, ¿qué tenemos? El foco aórtico, hace que es una patología aórtica, y además es diastólico. Entonces tenemos aórtico más diastólico. Esto es una insuficiencia. ¿Listo? Pero también tenemos otro soplo más. Tenemos un soplo diastólico en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Entonces tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos un soplo en el lado mitral. Nosotros tenemos un mitral más diastólico. Eso es una estenosis. ¿Listo? Si para este punto no ha quedado claro todavía lo de por qué es una diastólico mitral y esas cosas, les propongo algo, porque no que les vaya, es que no lo memoricen, no que lo aprendan a profundidad. Les pongo un simple para poder memorizarse los cuadros que ya sabemos que no es lo ideal, ¿no es cierto? Pero estamos en apuro, tenemos que llegar a esa medida. Aórtico o pulmonar. Y aquí tenemos mitral y tricuspidio. ¿Listo? Lo dimos entre dos. Tenemos aquí. Si el soplo es diastólico. No es sistólico. Esto es diastólico. Recordemos que estos términos de sistólico, diastólico, nos hablan de los ventrículos. No tiene nada que ver con las aurículas. Entonces, si auscultamos un soplo aórtico que está en la sístole, esto es una estenosis. Si auscultamos un soplo aórtico pulmonar en la diástole, esto es una insuficiencia. Si escuchamos un soplo mitral o cuspidio durante la sístole, esto es una insuficiencia. Y si escuchamos durante la diástole, esto es una estenosis. Este cuadro, por favor, aclaran las maneras, tomen la mental, porque esto es lo mínimo indispensable para responder las preguntas. ¿Ok? ¿Listo? ¿Lo tienen?
Entonces, bueno, quedamos, ¿no es cierto? Si es un estenosis, es sistólico porque fluye a través de la válvula aórtica pulmonar y esto causa turbulencia. Si es diastólico, la válvula está insuficiente, entonces la sangre se regresa y esto es durante la diástole. Si es un soplo mitral y ocurre durante la sístole, significa que la válvula no está cumpliendo su función y el ventrículo le está enviando sangre de regreso. ¿Ok? Y si es un sistólico, significa que durante la diástole, durante el periodo en que la válvula debería estar abierta, está en realidad toda dura y por lo tanto produce alteraciones. Listo. Ahora esta parte acá. Ya. Con esto responder la mitad de preguntas de su examen de cardio, porque la otra mitad no va a ser de valvulopatía, pero todo lo voy a responderla acá. Ya. Entonces. Sobre la aórtica, podemos decir que es verdad, excepto. Eso es verdad, ¿ok? Lucha el ventrículo para poder expulsarme por ahí. Frémito sistólico, eso también es cierto. Frémito es una vibración. Y si el ventrículo está constantemente luchando contra una válvula que está dura, vibra cuando hay fuerza. Cuarto ruido, sí, puede haber cuarto ruido. ¿Por qué puede haber cuarto ruido? Hemos hablado que es un ventrículo que está hiper... ¿Ok? En una valvulopatía aórtica, o estenosis aórtica, mejor dicho, está dura la válvula. El ventrículo hace más y más y más fuerza para poder mandar la sangre por acá. Con el tiempo, este ventrículo se hipertrofia. ¿Ok? Se hipertrofia. Y este ventrículo ahora está hipertrofiado, está duro, y cuando quiera, ruido. Así que esto es cierto. Luego tenemos hipertrofia ventricular izquierda, lo que vamos a decir. La única que no queda es la presión diferencial acortada. Esta es la falsa. Diferencial. Tenemos una válvula, tenemos nuestra aorta, ¿no es cierto? Que tenemos una válvula que está dura. El ventrículo quiere mandar la sangre por acá, pero no puede porque está todo cerrado. Entonces aquí va a haber un aumento de la presión. Y aquí, bueno, de estos 4 chorros de sangre para uno, pues, ¿no? Entonces, como aquí va a ser solamente uno y al otro lado van a haber 4, aquí tenemos una disminución de la presión y aquí no. ¿Listo? Entonces, aquí hay más presión y aquí hay menos presión. La presión diferencial está aumentada. Porque hay una diferencia de presión muy grande. ¿Cierto? Sigamos. En paciente de 7 años que presenta disnea, fatiga constante, el examen físico cardiovascular presenta un soplo en maquinaria en el segundo espacio intercostal. ¿Ok? Chicos, lo hagamos súper simple. Término que tienen que saber de memoria. Soplo en maquinaria. Ya cuando lleven medicina 2, les explico, bueno, les van a explicar lo que es el ductus arterioso persistente, que es lo que tiene el paciente de acá. Les comento básicamente, tenemos aquí la aorta, aquí con sus ramas. Listo. Aquí tenemos a la arteria pulmonar. Listo. Listo. ¿Qué pasa? Que en alguna parte de estos dos está conectada y constantemente se regresa sangre y se regresa sangre. ¿Listo? Entonces, el flujo de sangre por esta conexión anómala, por este ducto arterioso persistente, te va a dar un soplo constante, continuo, también conocido como en maquinaria. Característico del ductus arterioso persistente, que es la respuesta aquí. Listo. Llegamos al módulo, al bloque 2. Les doy un descanso de 5 minutos. No se preocupen, los módulos se vuelven más cortos y más fáciles a partir de ahora. ¿Alguna pregunta que quieran que tengan sobre respecto a las valvulopatías, que es lo que vamos a terminar? ¿Algo que quieran hacer?